Teotihuacán o Teotihuacán, en náhuatl, Tetiucan, lugar donde los hombres se convierten en dioses, lugar donde se hicieron los dioses, ciudad de los dioses, es el nombre que se da a la que fue una de las mayores ciudades prehispánicas de Mesoamérica. El topónimo es de origen náhuatl y fue empleado por los mexicas para identificar a esta ciudad construida por una civilización anterior a ellos y que ya se encontraba en ruinas cuando los mexicas la vieron por primera vez. A la fecha se desconoce el nombre que le daban sus habitantes originales. Los restos de la ciudad se encuentran al noreste del Valle de México, en los municipios de Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, Estado de México, aproximadamente a 78 kilómetros de distancia del centro de la Ciudad de México. La zona de monumentos arqueológicos fue declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 1980. Los orígenes de Teotihuacán son todavía objeto de investigación entre los especialistas. Alrededor del inicio de la era cristiana, Teotihuacán era una aldea que cobraba importancia como centro de culto en la cuenca del Anáhuac. Las primeras construcciones de envergadura proceden de esa época, como muestran las excavaciones en la Pirámide de la Luna. El apogeo de la ciudad tuvo lugar durante el período clásico, siglos III al VII DC. Toponimia. Teotihuacán es un topónimo de origen náhuatl que le fue dado a la ciudad varios siglos después de su ocaso por los pueblos nahuatlacas. Los mexicas empleaban ese nombre para referirse a las ruinas de la antigua ciudad. Ellos conocieron la ciudad cuando ya había sido abandonada. Para ellos, Teotihuacán era una ciudad de un pasado en el que también floreció Tula, por lo que pensaban que sus habitantes fueron toltecas. Entorno geográfico. Teotihuacán fue fundada en una posición poco común en su época con respecto al patrón de asentamiento propio de la Cuenca de México durante el Preclásico Medio. La mayoría de los asentamientos de mayor envergadura en la región se localizaban en la ribera del sistema lacustre del Anáhuac o muy cerca de ella. Cuicuilco y Copilco en el sur, Ticomán, El Arbolillo, Zacatenco, y Tlatilco en el norte, y Tlapacoya en el oriente son ejemplo de ello. En contraste, Teotihuacán se levantó a 15 kilómetros de la costa del lago de Texcoco. El valle de Teotihuacán forma parte de la Cuenca de México. Se ubica en el noreste de ese gran vaso lacustre de más de 14.000 kilómetros cuadrados de superficie, dentro de los límites que actualmente corresponden al Estado de México. Historia. La época de mayor apogeo de Teotihuacán corresponde al período clásico temprano de Mesoamérica, siglos II o III al VI. Sin embargo, los inicios de la ciudad deben colocarse en el primer milenio antes de la era común. Por motivos que aún no han sido del todo dilucidados, Teotihuacán se colapsó hacia mediados del siglo VIII, dando lugar al período epiclásico mesoamericano. Cronología. La historia de Teotihuacán se puede entender como parte de un largo proceso civilizatorio que comenzó con la llegada de los seres humanos al Anáhuac. Esto pudo ocurrir aproximadamente hace 20.000 años. La domesticación de especies vegetales permitió a los habitantes de la región enfrentar la extinción de la fauna que fuera una de las principales bases de su alimentación, lo que ocurrió hacia el séptimo milenio antes de la era cristiana. La agricultura favoreció el proceso de sedentarización en la zona. Occidente. Cuicuilco se convirtió en el principal centro político, cultural y económico en el Valle de México hacia el año 600 AC. En su época de apogeo pudo tener alrededor de 22.000 habitantes, aunque algunos cálculos proponen una población de 40.000 personas. En este lugar se erigió la primera pirámide de Mesoamérica y se desarrolló el culto al dios del fuego, quizá por la cercanía y actividad volcánica del Sitle. Este volcán hizo erupción hacia el año 100 AC, sepultando con lava Copilco y una parte de Cuicuilco. Primeros asentamientos en la región de Teotihuacán, antes del 300 AC. Hay poca información sobre el proceso que llevó a la fundación de Teotihuacán. A partir del Preclásico Medio se desarrolló en el valle de Teotihuacán un pequeño grupo de aldeas dedicadas a la agricultura. Estas aldeas eran contemporáneas a Terremotepetlaltenco, Tlatilco y Cuicuilco, y su desarrollo corresponde a las fases Cuanalán y Tezoyuca, 500 a 100 AC. Durante la fase Cuanalán se establecen las primeras aldeas en el valle de Teotihuacán que aprovecharon las condiciones del entorno para la práctica de la agricultura. Las aldeas se ubican en las inmediaciones de los ríos y manantiales, así como en el norte del valle. Alrededor del año 100 AC se comenzaron a desarrollar dos asentamientos dentro de lo que sería unos siglos más tarde la metrópoli teotihuacana. Uno de ellos corresponde al área ceremonial de Teotihuacán, sobre la calzada de los Muertos.
El cálculo para la población de la región durante esa época comprendida dentro de la fase Patlachique es de aproximadamente 5.000 personas, lo que pone en relieve un repunte demográfico notable para la siguiente fase de Teotihuacán. El proceso urbano que llevó a la fundación de Teotihuacán recibió el aporte cultural de los cuicuilcas, poseedores de una organización social compleja y centralizada que fortaleció a la estructura de Teotihuacán. La ubicación de la ciudad le permitió la explotación de recursos estratégicos en Mesoamérica, tales como los yacimientos de obsidiana en Otumba y la Sierra de las Navajas. El sitio experimentó una población desmesurada en esta época. En su conjunto, la Cuenca de México pudo haber llegado a tener 100.000 habitantes, de los cuales aproximadamente 25.000 se asentaban en Teotihuacán. Una parte de ese crecimiento se suele explicar como resultado del declive de Cuicuilco. Inicios de la ciudad. Entre el año 100 AC y el principio de la Era Común, Teotihuacán comenzó a concentrar un importante número de habitantes provenientes de todo el Valle del Anáhuac. Al crecimiento de Teotihuacán contribuyeron los emigrados de Cuicuilco, que habían iniciado un éxodo que terminó por despoblar aquella ciudad. La fase Tzacualli de Teotihuacán, 1 a 150 DC, es aquella en la que se establecen las bases de la planificación urbanística de la ciudad y se definen varios rasgos característicos de la cultura teotihuacana. La construcción de los edificios de la ciudad se realizan en torno a dos ejes. El eje norte-sur está constituido por la Calzada de los Muertos, que en la fase Tzacualli ya se encuentra bien definida. La Calzada de los Muertos está orientada 15 grados 28 hacia el este con respecto al norte geográfico. El eje este-oeste estaba constituido por el curso del río San Juan, cuyo cauce fue desviado para hacerlo coincidir con una orientación desviada 16 grados 30 hacia el sur del este. En esta época se ejecutó la primera etapa constructiva de la Pirámide de la Luna. Teotihuacán era indudablemente la mayor urbe del centro de México y solo podían compararse con ella Monte Albán en los valles centrales de Oaxaca y Cholula en el valle poblano tlaxcalteca. Los años que van del 150 al 250 corresponden a la fase Miccaotli. Esta fase se llama así porque era la palabra con la que los nahuas designaban a la Calzada de los Muertos. Durante la fase Miccaotli, Teotihuacán se consolida como la mayor ciudad del centro de México. De manera paralela a la construcción de la ciudadela, la ciudad quedó organizada en 4 cuadrantes con la construcción de las avenidas este y oeste. Ambas forman un eje casi perpendicular a la Calzada de los Muertos. Florecimiento. Hacia el año 250 inició la fase Tlamimilolpa, que toma su nombre del sitio periférico de Teotihuacán que se conoce con ese nombre. Durante esta fase, Teotihuacán ya se ha consolidado como un poder regional y su influencia se extiende constantemente por toda Mesoamérica. La Pirámide de la Luna fue ampliada en 2 ocasiones más en este periodo. La quinta etapa constructiva de ese edificio ocurrió alrededor del año 300 y la sexta entre los años 350 y 400.